En el baile de la compañía, mientras todos bailaban bajo las cálidas luces y el sonido apagado de una canción lenta, la vi a ella, mi esposa, sonriéndole como no me había sonreído a mí en meses. No era una sonrisa casual ni educada, era el tipo de mirada que solo conocen quienes se han entregado a alguien. Cuando la jaló de la cintura y empezaron a bailar, a pocos metros de mí, lo comprendí. No necesitaba que nadie dijera nada. Ya no era solo un coqueteo, era una declaración silenciosa de que, ahí mismo, en ese momento, ella ya no me había elegido. Lo peor de todo era que ella sabía que yo estaba allí, que yo podía ver. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo mientras ella giraba bajo sus brazos, y pude ver la vacilación en sus ojos, pero no había arrepentimiento. Solo duda. Fue entonces cuando me acerqué a ella. La miré a los ojos y le dije suave, firme, con un dolor que me quemaba por dentro, entonces prefieres esto, ¿verdad? No respondió, solo bajó la mirada. Añadí, entonces despídete de nuestra familia, y espera la carta de divorcio que te llegará. Me di la espalda antes de que pudiera reaccionar, y solo más tarde, cuando llegó la carta, se puso seria. Pero la mayor sorpresa no fue el divorcio. Fue cuando leyó que yo tendría la custodia de los niños. Es curioso cómo vivimos al lado de alguien y, sin embargo, aún no lo conocemos de verdad. Siempre fui ese marido que llegaba del trabajo y recogía a los niños, que cocinaba los domingos, que le hacía el café como a ella le gustaba, fuerte, sin azúcar. Nunca fui el más romántico, ni el más creativo en ocasiones especiales, pero era constante. Estaba presente. Era la base. Y quizá eso era precisamente lo que la aburría. Quizá, para ella, la constancia se convirtió en rutina, y la rutina en invisibilidad. Solo que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Mientras yo me mataba por asegurarme la estabilidad, ella se alejaba, sonreía menos, dormía boca arriba. Intenté conversar, pero siempre estaba ocupada, siempre cansada. Pensé que era solo una fase. No imaginé que era el principio del fin. Y mucho menos que el final sería tan cruel, tan humillante. Porque lo peor no fue la traición en sí. Lo peor fue ser traicionado delante de todos, como si fuera un desconocido. Como si estuviera probando mis límites, esperando a ver si aún reaccionaba. Y lo hice. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo un dolor sordo que me paralizó por dentro. Mientras bailaban, ella apoyó la cabeza en su hombro. Un gesto pequeño e íntimo que nadie notaría si no estuvieran prestando atención. Pero yo lo noté. Porque conocía ese gesto. Ella solía hacerlo conmigo al principio. Esa inclinación de cabeza era su forma de decir, me siento segura contigo. Cuando vi que se lo ofrecía a otro hombre, me di cuenta de que algo dentro de mí había muerto. Salí del baile, me subí al coche y me quedé en el aparcamiento una hora con el volante en las manos, sin poder respirar bien. Era como si estuviera bajo el agua. Quería gritar, golpear el salpicadero, llamarla y contarle todo lo que tenía atorado en la garganta. Pero no hice nada de eso. Simplemente respiré hondo y decidí que, a partir de entonces, ya no sería el hombre que esperaba comprensión ni explicaciones. Sería el hombre que pusiera fin a todo. Al día siguiente, fui a ver a un abogado. Fue allí donde descubrí que tenía más derechos de los que imaginaba. La casa había sido mía antes del matrimonio. Los niños, que eran pequeños, siempre habían estado más cerca de mí. Y había pruebas suficientes de que ella había estado ausente emocional y físicamente. Todo esto jugó a mi favor. Cuando la carta de divorcio llegó a su escritorio, en la empresa donde todo había empezado a desmoronarse, pensó que era un farol. Que solo era una amenaza. Me llamó con voz temblorosa, intentando sonar firme. Dijo que podíamos hablar. Que yo estaba actuando impulsivamente. Que todo era una exageración. Simplemente dije, ahora le toca al abogado. Y colgué. Pero lo que no esperaba fue la consecuencia más brutal, la pérdida de la custodia. Al abrir el sobre con la decisión judicial, palideció. Dicen que lloró en el baño de la empresa durante casi una hora. No estuve allí para verlo, pero me lo imagino. Porque, a pesar de todo, la conozco.
Sé que, incluso con todas las traiciones emocionales, aunque me había olvidado, seguía amando a sus hijos. Y en ese momento, comprendió que el precio de su error era más alto de lo que imaginaba. Pero lo más curioso fue lo que pasó después. Cuando todo parecía resuelto, cuando la separación estaba en marcha y yo empezaba a intentar seguir adelante, reapareció. No con arrogancia, ni intentando justificarse. Regresó con lágrimas en los ojos, entregándome una caja con cosas que había olvidado en la vieja casa. En esa caja, entre camisas viejas y fotos de la infancia, había una nota. Solo 3 palabras: por favor, perdóname. Pero el perdón, cuando llega demasiado tarde, se convierte en culpa. Y la culpa, por sincera que sea, no reconstruye lo destruido. Empecé a reconstruir mi vida en silencio. Mis hijos empezaron a dormir mejor. Mi rutina se volvió más ligera. Dejé de preguntarme qué había hecho mal y empecé a darme cuenta de cuánto me había borrado para mantener ese matrimonio. Era como respirar aire fresco por primera vez después de años bajo una niebla invisible. Y fue en este proceso que conocí a alguien. Alguien que me miraba con admiración y no con aburrimiento. Que me tomaba de la mano sin tener que esconderla. Que, en una tarde cualquiera, me decía: mereces ser amada como se debe. Mientras tanto, ella intentaba acercarse. Me enviaba mensajes, pedía ver a sus hijos más a menudo, decía que solo quería hablar. Un día, acepté. Quedamos en tomar un café. Llegó tarde, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Dijo que no estaba allí para convencerme de nada, solo quería disculparse de verdad, cara a cara, mirándome a los ojos. Dijo que pensaba en nosotros todos los días, que el tiempo le había demostrado el valor de todo lo que había perdido. Que ahora entendía que lo que la había aburrido era, en realidad, la seguridad. Y que la había cambiado por una emoción momentánea que no duró ni 2 meses. ¿El hombre con el que bailó? Estaba casado. Tenía esposa e hijos en otra ciudad. Cuando se enteró, simplemente dijo: sabías que no iba en serio. Lloró. Lloró porque la habían engañado, pero lloró aún más porque había renunciado a lo único real. Lo escuché todo. Y al final, cuando terminó, simplemente dijo: espero que algún día te perdones. Me preguntó si había alguien más. Y por un segundo, dudé. Pero no mentí. Dije que sí. Que alguien había llegado a mi vida sin pedir espacio, sino ganándoselo con respeto. Y que los niños la adoraban. Que ahora, cuando dibujan a la familia, dibujan a esta nueva mujer tomándome de la mano. No dijo nada más. Simplemente bajó la cabeza. Y se fue. Pero lo que quizá nunca descubra, y lo que aún recuerdo, es lo que encontré en el fondo de la caja que me dio. Junto a los recuerdos, entre fotos antiguas y una pulsera de maternidad, había una carta escrita hacía años. Una carta suya dirigida a mí, escrita el día que descubrió que estaba embarazada. En esa carta, decía: prometo no dejar de elegirte nunca. Nunca. E incluso ahora, con todo terminado, sigo releyendo esas palabras, intentando comprender en qué momento olvidó esa promesa. Y en qué momento dejé de ser una opción. Pero la pregunta que nunca tuvo respuesta, y que podría cambiar tu opinión sobre esta historia, es: ¿por qué, entre tantas noches, entre tantos lugares, eligió ese baile, ese momento, a ese hombre, para traicionarme? Lo que ella sabía, y lo que yo descubriría mucho más tarde, es que ese baile no fue solo un desliz, fue el comienzo de una revelación que lo cambiaría todo. Y no se trataba solo de amor ni de celos. Se trataba de algo mucho más profundo. Algo que solo se revelará en el corazón de esta historia. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio: no apoyamos, alentamos ni romantizamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficticio, pero reflejan verdades profundas. La traición destruye hogares, corroe sentimientos y deja marcas que el tiempo no puede borrar. Nuestro objetivo es mostrarte las consecuencias reales de las malas decisiones y hacerte sentir cada impacto. Per se. Porque lo que viene a continuación es una historia impactante, intensa e inolvidable. Buena escucha. Jonathan y Melissa eran el tipo de pareja que, a primera vista, hacía creer a cualquiera en la estabilidad.
Había algo en su forma de comportarse en público, una especie de armonía forjada con los años que provocaba una envidia discreta y, en muchos casos, una admiración silenciosa. Casados durante 9 años, con 2 hijos pequeños, Leo, de 7, y Clara, de 4, llevaban una vida que muchos describirían como cómoda. Vivían en una casa espaciosa con jardín, en un barrio tranquilo y frondoso, donde los vecinos se saludaban en la acera y los niños podían jugar hasta la tarde. La rutina era predecible pero acogedora. Melissa cuidaba la casa con atención, siempre preocupada por los detalles que hacían del hogar un lugar de paz. Jonathan, ingeniero de una empresa de logística, salía temprano y siempre regresaba a la misma hora, con un maletín negro en la mano izquierda y el cansancio a cuestas, pero con una leve sonrisa en los ojos al ver a sus hijos correr a abrazarlo. Se conocieron en la universidad, en uno de esos encuentros fortuitos donde la casualidad decide que 2 vidas deben entrelazarse. Él, aún inmaduro, era el que prefería observar en lugar de hablar. Ella, extrovertida y perspicaz, tenía un talento natural para llamar la atención sin que pareciera que lo intentaba. Melissa fue la primera en mostrar interés, y Jonathan, a pesar de su timidez, fue quien dio el primer paso. Su relación comenzó con pequeños cafés en los descansos de clase, largos paseos después de los seminarios nocturnos e intercambios de mensajes que se intensificaban. Para cuando se graduaron, ya compartían el mismo apartamento y tenían planes definidos: carrera, matrimonio, hijos. El tipo de relación que parecía inamovible. Eran demasiado jóvenes para estar tan seguros, pero también lo suficientemente maduros como para no tratar el amor como un pasatiempo. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Solo estuvieron presentes familiares y amigos cercanos. No hubo ostentación, sino honestidad en los votos. Jonathan miró a Melissa como si viera un futuro entero en un instante, y ella sonrió como si supiera que estaba exactamente donde debía estar. Fueron a la costa de luna de miel y regresaron con el alma llena de luz y la sensación de que el mundo por fin tenía sentido. Su propia casa llegó 3 años después, junto con la llegada de Leo, y poco después, Clara insufló aún más vida a las habitaciones que antes parecían demasiado grandes para 2. El matrimonio resistió las dificultades naturales de la vida, noches de insomnio con los niños, dificultades económicas en los primeros años, cambios de trabajo, un aborto espontáneo que dejó huellas silenciosas, pero también resiliencia. Melissa solía decir que eran como un árbol fuerte en medio de las tormentas, podían tambalearse, pero no se quebrarían. Jonathan era un padre presente. Dedicaba los fines de semana a sus hijos con una dedicación casi religiosa. Llevaba a Leo a los entrenamientos de fútbol los sábados y acompañaba a Clara a las clases de baile con el mismo entusiasmo. Ayudaba con las tareas escolares, inventaba juegos en el jardín y preparaba panqueques los domingos por la mañana. Era cariñoso, aunque discreto. Nunca fue de los grandes gestos, pero siempre estaba ahí, en el silencioso cansancio de quien ama de verdad. Melissa, en cambio, tenía un talento especial para los detalles de la vida. Sabía lo que cada uno de ellos disfrutaba para desayunar, recordaba los cumpleaños de los amigos de sus hijos, preparaba almuerzos saludables para que Jonathan llevara al trabajo y, aún así, se las arreglaba para mantener un horario de ejercicio, lectura y jardinería. Con el tiempo, empezó a trabajar a tiempo parcial en una escuela como coordinadora de profesores, un puesto que le dio un propósito más allá de la maternidad, algo que ella misma no se dio cuenta de cuánto necesitaba hasta que regresó al mundo laboral. El amor entre ellos nunca fue explosivo, sino firme, estable, de esos que saben convivir con el silencio sin miedo. Se acurrucaban en el sofá viendo series, compartían las tareas del hogar con naturalidad y siempre planeaban vacaciones juntos, teniendo en cuenta los deseos de todos en casa. La relación tenía sus altibajos, como cualquier otra, pero había una clara sensación de compañerismo. No era un amor ciego, era un amor consciente. Jonathan confiaba en Melissa con una profundidad casi ingenua, y ella sentía una admiración silenciosa por el que no siempre verbalizaba, pero que se manifestaba en pequeños gestos: preparar su plato favorito después de un día duro, masajearle los hombros cuando lo veía agotado, calentarle el café en una taza sin que él tuviera que pedírselo. Con el paso de los años, sin embargo, empezaron a surgir pequeñas diferencias. Nada que causara revuelo, solo pequeñas separaciones diarias, comunes en las relaciones largas. Jonathan empezó a llegar a casa del trabajo un poco tarde, lo que justificaba las interminables reuniones. Melissa empezó a distraerse con el celular durante las comidas.
Los momentos de cariño escasearon, no por falta de amor, sino por la excesiva rutina. Las conversaciones dejaron de ser sobre sueños y empezaron a girar en torno a facturas, dentistas y compromisos escolares. A veces, se miraban como dos desconocidos que lo sabían todo el uno del otro, pero ya no sabían qué preguntar. A pesar de ello, no había rabia ni resentimiento. Solo el desgaste natural del tiempo. Ambos parecían aceptarlo con melancólica madurez. Como quien sabe que el amor no muere de la noche a la mañana, sino que se duerme lentamente en silencio, esperando un soplo de aire fresco. Y este aire fresco casi llegó en su aniversario de bodas, cuando Jonathan la sorprendió con una cena que él mismo había preparado, decoró la sala con fotos antiguas y dijo, con voz ligeramente temblorosa, que quería que reconectaran. Melissa sonrió, conmovida, pero no lloró. Parecía conmovida, pero distante. Y Jonathan se dio cuenta, aunque no dijo nada, de que algo en ella había cambiado. Como si estuviera allí, pero solo con una parte de su corazón. Eso lo perturbó durante semanas. Pero al mismo tiempo, se negaba a creer que algo andaba mal. Prefería pensar que era solo una etapa, que solo hacía falta tiempo, que pronto todo volvería a ser como antes. Invertía en pequeños detalles, compraba flores sin motivo, dejaba notas breves en la nevera. Y cuando veía que sus ojos se iluminaban, aunque solo fuera por unos segundos, pensaba que aún había una posibilidad. Sus hijos seguían siendo el vínculo más fuerte entre ellos. En las fiestas del colegio, se sentaban juntos, se tomaban fotos familiares, reían con las actuaciones improvisadas. A Clara le encantaba acurrucarse entre ellos en el sofá, diciendo que mamá y papá son los mejores amigos. Y por mucho que Jonathan sintiera, en el fondo, que había un muro invisible creciendo entre él y Melissa, prefería no mencionarlo. Nombrarlo sería admitirlo. Y admitirlo sería aceptar que tal vez, solo tal vez, su amor ya no estaba completo. Melissa, por otro lado, experimentaba una agitación interior que ni siquiera podía explicar. Se sentía agradecida por todo lo que habían construido, pero también inquieta, como si algo dentro de ella pidiera más emoción, más presencia, más pasión. No podía identificar si era insatisfacción consigo misma o con su matrimonio. Había días en que lloraba en la ducha, sin saber exactamente por qué. Se preguntaba si esto era normal, si todas las mujeres casadas pasaban por esto después de tantos años. Había noches en que miraba a Jonathan durmiendo a su lado y sentía una inmensa ternura, pero también un inexplicable anhelo por algo que no podía nombrar. Se despertaba temprano y se sentaba en el jardín con una taza de té solo para intentar escuchar sus propios pensamientos, pero eran tantos que se superponían. En la escuela, la consideraban una profesional dedicada y respetada. Mantenía una buena relación con sus compañeros, especialmente con el nuevo director general, recién contratado. Un hombre carismático y experimentado, era muy elogiado por su liderazgo. Valoraba el trabajo de Melissa, elogiaba su inteligencia y su forma de resolver los conflictos. Ella lo percibió con sorpresa, poco acostumbrada a ser reconocida fuera de casa. Y sin darse cuenta, empezó a vestirse con más cuidado para ir a trabajar, a perfumarse antes de salir, a prestar más atención a sus gestos frente al espejo. Nada deliberado, nada que pareciera amenazante. Al menos, no en ese momento. Era, quizás, una mujer que intentaba redescubrir algo de sí misma que había perdido entre la maternidad y la rutina. Mientras tanto, Jonathan seguía creyendo que todo estaba bajo control. Planeó un viaje familiar para las vacaciones de invierno, hizo presupuestos secretos para renovar la habitación de los niños e intentó negociar un ascenso con el gerente. Era un hombre que aún creía en la solidez de la vida que había construido. Un hombre que, a pesar de las presiones externas, aún se consideraba el guardián de un hogar. Y quizás precisamente por eso, no se daba cuenta de que los silencios se alargaban, las sonrisas se acortaban, el aliento del amor flaqueaba. Aún así, seguía adelante. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que ni siquiera el más atento podría haber previsto. Porque toda historia tiene un punto de inflexión. Y en este caso, lo que Jonathan nunca imaginó fue que, mientras luchaba por reavivar lo que creía que aún existía, Melissa estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia que habían construido juntos. Una decisión que, en ese momento,
aún dormía como una semilla en lo profundo de su corazón. Y lo que germinaría a partir de ahí, era algo que jamás podría haber imaginado. El comienzo de ese semestre trajo consigo una nueva rutina para Melissa. La escuela donde trabajaba se sometió a una reestructuración interna, y con ella llegaron más responsabilidades, más reuniones y mayor visibilidad. El nuevo director, Alexandre, con su mirada y modales seguros, parecía saber exactamente qué decir para que cada profesional se sintiera valorado. En poco tiempo, Melissa se convirtió en un referente dentro del grupo docente. Siempre servicial, equilibrada, con ideas inteligentes y soluciones ágiles a los retos diarios, rápidamente se ganó un espacio junto a la nueva dirección. Y Alexandre lo notó. Empezó a incluirla en decisiones importantes, reuniones a puerta cerrada y proyectos paralelos. Ambos, que antes habían sido solo colegas, empezaron a pasar más tiempo juntos. Al principio, solo era trabajo. Más tarde, hubo cafés después del trabajo, conversaciones informales sobre educación, sobre la vida, sobre lo que quedaba atrás. Él siempre estaba atento, ella siempre tenía una sonrisa contenida, como si le incomodara lo mucho que disfrutaba de esas conversaciones. Durante esa época, Jonathan estaba involucrado en una importante campaña dentro de la empresa, un proyecto que, de aprobarse, podría llevarlo al ascenso que llevaba años buscando. Esto significaba más horas en la oficina, más cenas perdidas, más reuniones improvisadas. Le avisaba con antelación y le dejaba mensajes cariñosos, pero Melissa, ya inmersa en un ritmo diferente, no respondía con la misma intensidad. Las noches que antes se repartían entre series y conversaciones, se convertían en noches solitarias en el sofá. Melissa decía que estaba cansada, que necesitaba madrugar. Jonathan aceptaba sin rechistar. La conocía, confiaba en ella. Había momentos en los que, incluso exhausto, la veía dormir y pensaba en lo afortunado que era de tener una mujer como ella. Y esta certeza era tan reconfortante que ni siquiera consideraba que la realidad pudiera ser distinta a lo que veían sus ojos. En la escuela, Alexandre empezó a mostrarse más personal. Hablaba de su reciente divorcio, de su hija adolescente a la que veía los fines de semana, de cuánto echaba de menos a alguien que realmente lo comprendiera. Melissa lo escuchaba todo con atención. Sentía empatía, pero también algo que no podía identificar. Quizás era el placer de ser escuchada, de tener a alguien que la observara con interés. Él prestaba atención a los detalles, elogiaba su ropa, sus decisiones docentes, incluso su perfume. Ella se reía, cambiaba de tema, pero se lo guardaba todo para sí. Un día, después de una reunión agotadora que terminó tarde, Alexandre se ofreció a llevarla. Llovía y no tenía paraguas. Dudó un segundo, pero aceptó. En el coche, hablaron del tiempo, de sus hijos, del cansancio que parecía apoderarse de todo. Y en el momento en que abrió la puerta para salir, él le rozó ligeramente el brazo, como pidiéndole un minuto más. No hubo beso, pero sí una larga mirada. Un silencio lleno de posibilidades que no tuvo el valor de romper. A partir de esa noche, algo cambió. Melissa empezó a vestirse con más cuidado, a sonreír con más espontaneidad, a responder los mensajes de su celular con más frecuencia. Jonathan notó los cambios, pero los atribuyó a su nuevo puesto, a su logro profesional. Incluso la felicitó, diciendo que parecía más viva, más hermosa. Y esto, lejos de despertar sospechas, lo alegró. Melissa se sentía dividida, cargando con un peso que aún no se materializaba en acción, pero que ya le quitaba el sueño. Empezó a tener ataques de ansiedad, a despertarse en mitad de la noche con el corazón acelerado. Intentó convencerse de que seguía siendo solo una amistad, de que admirar a otra persona no era un delito. Pero el deseo crecía en silencio, como una grieta en el cristal, imperceptible al principio, pero que se extiende hasta romperlo todo. Fue un viernes cuando llegó la invitación. La escuela celebraba un evento social para celebrar los buenos resultados del semestre. Un baile informal, solo para empleados y sus parejas. Alexandre le comentó a Melissa con indiferencia que esperaba verla allí. Ella sonrió, cambió de tema, pero sabía que iría. Y sabía lo que esperaba. Al llegar a casa, le contó a Jonathan sobre el evento. Él no parecía entusiasmado, diciendo que quizá no pudiera ir por una reunión el sábado por la mañana, pero que haría lo que pudiera.
En el fondo, estaba demasiado cansado para fiestas. Pero ella insistió, con un entusiasmo que él no había mostrado en mucho tiempo. Y al verla sonreír así, dijo que iría. El salón estaba decorado con luces doradas y música de fondo. Las parejas bailaban, los profesores reían con copas de vino en la mano. Jonathan permaneció al lado de Melissa casi toda la noche, pero se distrajo charlando con otros cónyuges. Ella, a su vez, se apartó para saludar a sus colegas. En un momento dado, Alexandre se acercó. Era elegante, encantador, y al verla, elogió discretamente su vestido. Melissa se sonrojó y miró a su alrededor. Jonathan charlaba distraído al otro lado del salón. Alexandre le extendió la mano y la invitó a bailar. Ella dudó 2 segundos que parecieron una eternidad, y luego aceptó. La música era lenta. El roce de sus manos era suave. Su cuerpo se movía con seguridad, pero su mirada era lo que más la perturbaba. La miraba como si fuera la única persona en la sala. Y quizás, en ese momento, lo era. Jonathan se giró a tiempo para verlos juntos en el centro de la pista, girando como una pareja en perfecta armonía. Se quedó sin aliento. Se quedó quieto, fijándose en cada detalle. Su sonrisa. La forma en que Alexandre la sujetaba por la cintura. No era solo baile. Era intimidad. Jonathan caminó lentamente hacia ellos dos. Cada paso era un intento de controlar su ira, su incredulidad, su dolor. Se detuvo frente a ellos. Melissa notó su presencia y se quedó paralizada. Alexandre le soltó la mano sutilmente. Jonathan la miró y luego lo miró a él. Su voz era baja pero firme. «¿Prefieres esto, verdad?» Melissa abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Jonathan continuó, «Entonces despídete de nuestra familia, y espera la carta de divorcio que te llegará». Se dio la vuelta y se fue. No hubo gritos, no hubo escena. Solo silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier escándalo. Melissa estaba de pie en medio de la habitación, con el corazón acelerado y las manos congeladas. Alexandre intentó decir algo, pero ella apenas podía oír. Todo a su alrededor parecía distante, como si estuviera bajo el agua. Las risas, la música, el brillo de las luces, todo se convirtió en ruido. Por primera vez en semanas, sintió el verdadero peso de sus decisiones. Ya no era un coqueteo, ni una fantasía. Era la caída. Al día siguiente, llegó la carta. Un sobre sencillo, oficial, sin adornos. Dentro, la solicitud de divorcio. Pero lo que más la destruyó no fue la solicitud. Fue la cláusula de custodia. Jonathan había solicitado la custodia completa, presentando documentos, registros y pruebas de abandono emocional y ausencia en las últimas semanas. Melissa la leyó con manos temblorosas. El suelo desapareció bajo sus pies. Lloró durante horas, sola. Intentó llamarlo, pero no contestó. Envió mensajes, escribió un correo electrónico que nunca recibió respuesta. Sintió un vacío que no podía llenar. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en tentación. Y la tentación en pérdida. En los días siguientes, vivió entre el arrepentimiento y la negación. Pensó en sus hijos, en las noches que los acostaba, en los dibujos pegados en la nevera. Ahora, todo aquello parecía pertenecer a otra vida. Intentó hablar con amigos en común, intentó concertar encuentros, intentó comprender. Pero Jonathan se mantuvo inflexible. Era como si hubiera estado esperando el último golpe para liberarse. Y quizá lo había hecho. Pero había algo que Jonathan aún desconocía. Algo que podía cambiarlo todo. Algo oculto entre las líneas de esa relación, oculto tras miradas y silencios que nunca supo descifrar. Un detalle enterrado en el pasado de Melissa que saldría a la luz en el momento más inesperado. Y cuando lo hiciera, tendría el poder de transformar por completo el significado de esa traición. Porque algunas verdades, al revelarse, no solo explican, ponen el mundo patas arriba. La decisión de Jonathan de seguir adelante con el divorcio fue inmediata, instintiva, casi automática. No hubo tiempo para la reflexión ni para conversaciones de reconciliación.
El dolor que cargaba no provenía solo de la traición, sino de una confianza destruida con precisión quirúrgica. No quería más explicaciones. Estaba cansado de los intentos de Melissa por suavizar una decisión que había desgarrado todo lo que habían construido juntos. Pero mientras él se sumergía en la reconstrucción de su vida, cuidando a sus hijos con dedicación e intentando devolverle el sentido a sus días, Melissa se consumía en silencio. No solo por la separación o la pérdida de la custodia, sino porque algo más grande, algo que había enterrado en lo más profundo de sí misma, comenzaba a latir, pidiendo salir a la superficie. Un secreto que siempre había jurado que nunca sería revelado, porque creía que ya no era necesario. Pero ahora, sin su esposo, lejos de sus hijos, aislada incluso de sí misma, ese pasado oculto comenzaba a gritar. Era una tarde fría, semanas después de que la separación fuera oficial, cuando Melissa se presentó en la puerta de Jonathan. Él estaba en el patio trasero, lavando la bicicleta de Clara, cuando oyó que la puerta se abría lentamente. Al verla, sintió un peso en el pecho, pero mantuvo la calma. Parecía diferente, no solo abatida, había algo en su postura, en su mirada abatida, en la forma en que sostenía una carpeta delgada cerca del pecho. Jonathan, secamente, simplemente dijo que los niños no estaban allí en ese momento. Ella respondió que no estaba allí para ellos, no ese día. La miró fijamente unos segundos antes de asentir e invitarla a pasar. Se sentaron en la sala, uno frente al otro, como dos desconocidos que compartían un pasado común. Ella dudó. Las palabras parecieron pesar más de lo que podía soportar. Cuando por fin empezó a hablar, le temblaba la voz. Dijo que sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que había hecho. Que comprendía las consecuencias. Que aceptaba el dolor que había causado. Jonathan la detuvo con una mirada firme, diciéndole que fuera directa al grano. Respiró hondo, abrió la carpeta y sacó una hoja de papel, amarillenta por el tiempo. Era una carta. Jonathan no la entendió al instante. Tomó el papel a regañadientes y empezó a leer. Sus ojos recorrieron las palabras, pero tardó un rato en procesar su significado. Era una carta manuscrita, fechada hacía más de una década. Firmada por un hombre llamado Eduardo. La carta comenzaba con un tono de despedida. Decía que, aunque amaba profundamente a Melissa, sabía que ella necesitaba un camino diferente. Hablaba de noches que pasamos juntos, de conversaciones junto al mar, de planes que nunca se concretaron. Y al final, un pasaje subrayado en rojo: prometo que nunca le revelaré a Jonathan que él no es el padre biológico del bebé. Merece ser feliz, aunque me cueste un silencio eterno. Jonathan se quedó paralizado. Por un instante, pensó que se trataba de algún error. Miró a Melissa con una mezcla de confusión y desesperación, buscando en sus ojos una explicación que no quería oír. Ella rompió a llorar, sin disimularlo, y solo asintió, mostrando su acuerdo con lo que él aún no podía expresar con palabras. Jonathan se levantó bruscamente, dejando caer la carta al suelo. Preguntó, con voz entrecortada, si era cierto. Melissa dijo que sí. Dijo que cuando se embarazó de Leo, pasaron por una breve crisis, una ruptura que habían acordado, y que en ese intervalo ella se había involucrado con alguien del pasado. Que fue solo una aventura. Que no esperaba quedarse embarazada. Que regresó a él arrepentida y confundida. Y cuando se hizo la prueba, descubrió que el embarazo ya estaba avanzado. Y en ese momento, decidió enterrar la verdad. Pensó que podría amar a ese hijo con Jonathan, como si nada hubiera pasado. Y de hecho lo hizo. Y vio en Jonathan al mejor padre que un niño podría tener. Jonathan caminaba de un lado a otro por la habitación como un animal acorralado. Le temblaban las manos. Su rostro, antes duro, ahora era una mezcla de ira e incredulidad. Dijo que no podía creer que ella hubiera podido ocultar algo así durante tantos años. Que cada sonrisa, cada fiesta, cada celebración de cumpleaños se había construido sobre una mentira. Melissa le rogó que la escuchara. Dijo que lo que habían construido era real. Que el amor de Jonathan por Leo había moldeado al niño y que era más fuerte que cualquier ADN. Jonathan explotó. Dijo que amaba a Leo y que eso no cambiaría. Pero que lo que ella había hecho era injustificable.
Que no tenía derecho a decidir por sí misma, que él viviría una paternidad basada en una ilusión. Que le había arrebatado su elección. Le había arrebatado su verdad. Melissa lloraba desconsoladamente ahora, diciendo que había vivido con miedo todos estos años. Que cada vez que lo veía jugar con Leo, se sentía agradecida y, al mismo tiempo, destrozada por dentro. Que quería decírselo, pero nunca encontró el coraje. Y cuando se dio cuenta, el tiempo ya había convertido el secreto en una prisión. Jonathan se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. El silencio entre ellos duró minutos que parecieron años. Cuando por fin habló, su voz era ronca. Dijo que ahora entendía muchas cosas. Que entendía por qué a veces dudaba en mirar a Leo. Que entendía por qué parecía tener miedo de abrirse. Pero eso no hizo más llevadero el abismo que había cavado. Le pidió que no les dijera nada a los niños todavía. Dijo que no podían llevar esa carga. Solo quería compartir la verdad con él porque ya no soportaba llevarla sola. Que tal vez la odiaba, pero necesitaba que lo supiera. Jonathan simplemente la miró. Una mirada sin palabras. Una mirada que, en sí misma, lo decía todo. Melissa se fue esa noche sin saber qué pasaría después. Jonathan pasó horas en silencio, mirando al techo, intentando recordar el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. Pensó en Leo, en Clara, en sí mismo. Pensó en el hombre que había sido, en el padre que seguía siendo, en el esposo que nunca volvería a ser. Y por primera vez desde que todo había pasado, lloró. Lloró de una forma que desconocía. Porque en ese momento, lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino también la certeza de quién era. La traición de su cuerpo había sido solo la superficie. El verdadero golpe fue para su alma. Y supo con todas sus fuerzas que nada volvería a ser igual. Y lo más irónico de todo era que, incluso después de saber toda la verdad, una duda aún flotaba en el aire. Una pregunta silenciosa y asfixiante que nacería esa noche y lo acompañaría durante mucho tiempo. Si no se hubiera enterado, ¿se lo habría dicho alguna vez? Esa noche se alargó para Jonathan como si las manecillas de un reloj se detuvieran en un tiempo inconcluso. El mundo a su alrededor permanecía en silencio, pero por dentro solo era ruido, fragmentos de recuerdos confusos que chocaban con la nueva verdad que ahora habitaba su realidad. No durmió. Ni siquiera lo intentó. Se sentó en el suelo de la sala hasta que el sol empezó a tocar las rendijas de las cortinas, con la carta de Eduardo en las manos, la mirada fija en ningún lugar específico. El nombre del hombre no le decía absolutamente nada, pero la letra de la carta le resultaba familiar, la había visto una vez en uno de los viejos cuadernos de Melissa. Simplemente no quería recordarlo. Ahora todo tenía sentido. Toda una parte de su vida, que creía sólida, se había construido sobre una decisión tomada sin su participación. Y lo que más le dolía no era el origen biológico de Leo, sino el hecho de no haber tenido la oportunidad de elegir si perdonar o no. Alguien había decidido por él y lo había llamado amor. A la mañana siguiente, Jonathan llevó a Clara al colegio, pero dejó a Leo en casa. Dijo que quería pasar el día con él, solos. Al niño le pareció extraño, pero estaba feliz. Fueron al parque, jugaron a la pelota, comieron helado, rieron juntos. Jonathan hizo un esfuerzo desesperado por mirar a su hijo y no verlo diferente, por mantener viva la conexión que los unía, como si ese vínculo pudiera resistir la implosión de la verdad. Pero había momentos en que la mirada de Leo lo desarmaba. Era como si, ahora que lo sabía, Jonathan comenzara a ver rasgos que no había visto antes, gestos, expresiones, preguntas que sonaban diferentes. Odiaba caer en esa trampa interna. Sabía que Leo era su hijo en todo lo que importaba. Pero la herida aún estaba demasiado fresca. En los días siguientes, Jonathan se aisló del trabajo y de la gente. Necesitaba tiempo para recomponer sus emociones. La rutina doméstica continuó con silenciosa rigidez. Llevaba a los niños al colegio, preparaba la cena, lavaba la ropa. Era un esfuerzo casi mecánico mantener la estabilidad que sabía que sus hijos necesitaban. No les dijo nada. Al menos no todavía. Sabía que la verdad, una vez dicha, no podía retractarse. Y no se sentía preparado para ver el cambio en la mirada de Leo ni para responder a las preguntas que le surgirían.
Melissa, por otro lado, se sumió en un estado de angustia crónica. Sus días comenzaron a estar dominados por su intento de mantener la cordura en medio de una culpa que crecía como veneno. Volvió a terapia. Dejó de asistir a los eventos sociales del colegio. A sus compañeros les pareció extraño, pero ella dijo que era solo agotamiento. Sabía que la historia de la traición ya se había extendido entre algunos, incluso sin detalles. Sintió que sus expresiones cambiaban, los saludos se acortaban. Y, más que nada, extrañaba a sus hijos. Los días sin Leo y Clara la agotaban. Intentó mantenerse en contacto por mensajes, por breves llamadas telefónicas, pero nada sustituía su presencia. Jonathan, educado pero inflexible, no accedía a ninguna solicitud de visitas fuera de los días programados por el tribunal. E incluso durante estas reuniones, siempre supervisadas, notaba frialdad en Leo. Clara seguía abrazándola fuerte, pero Leo parecía desconectado. Eso la destrozaba por dentro. En la tercera semana después de la revelación, Melissa pidió volver a ver a Jonathan. Él aceptó a regañadientes. Quedaron en verse en una cafetería apartada a media tarde. Ella llegó temprano, sentada con la mirada perdida en la calle. Cuando él apareció, su actitud era neutral, casi burocrática. Intentó romper el hielo con una débil sonrisa, pero él no le devolvió la sonrisa. Empezó diciendo que no esperaba reconciliación ni perdón. Que lo que tenía que decir ahora no era sobre ella, sino sobre Leo. Que había hablado con su terapeuta y había decidido que el niño no merecía vivir en un mundo donde la verdad era una carga que explotaba sin preparación. Que quería trazar un plan con él para algún día decírselo, cuando fuera el momento adecuado. Jonathan escuchó todo sin interrumpir. Revolvió su café lentamente. Cuando finalmente habló, su voz fue más baja de lo que ella esperaba. Dijo que respetaba la iniciativa, pero que aún no comprendía la magnitud de lo que había causado. Que no se trataba solo de la verdad que había ocultado, sino de todos los pequeños gestos que había permitido que sucedieran como si nada estuviera mal. Los cumpleaños, el papá, te quiero, las notas en su lonchera. Dijo que le había robado la oportunidad de vivir honestamente. Melissa intentó explicarle que su miedo había sido mayor. Que había vivido con la amenaza constante de que si se lo contaba, lo perdería todo. Que al principio había querido decírselo, pero cada vez que veía crecer el amor de Jonathan por Leo, se sentía más atrapada. Y que después, cuando vio florecer su relación, pensó que la verdad solo traería destrucción. Jonathan la interrumpió. Dijo que no tenía idea de lo que era vivir destruida por dentro mientras tenía que mantener la cara seria por sus hijos. Dijo que lo había hecho para protegerse a sí misma, no a él. Melissa sacó un sobre de su bolso. Dijo que tal vez le gustaría verlo. Jonathan dudó, pero lo abrió. Era un álbum de fotos. Solo de Leo. Desde bebé hasta la actualidad. Cada foto tenía notas al dorso, escritas por ella, fechadas, sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos, las preguntas más inusuales. Había una foto de Jonathan con Leo en brazos, con la leyenda, se aman como si estuvieran hechos el uno para el otro. Cerró el álbum, le devolvió el sobre y dijo que esos recuerdos, por muy hermosos que fueran, ahora también le dolían. Dijo que no sabía si alguna vez podría volver a mirarlo todo con tranquilidad. Y que ella debía respetarlo. Las semanas siguientes marcaron un punto de inflexión tranquilo. Jonathan regresó al trabajo, entregó su proyecto y consiguió un ascenso. Compró un coche nuevo. Empezó a salir a correr todas las mañanas. Un nuevo hábito, una nueva forma de respirar. En una de sus carreras, conoció a una mujer llamada Elena. Psicóloga y madre soltera de un adolescente. Hablaron una vez, luego dos. Almorzaron. Rieron juntos. Jonathan se descubrió escuchando sin tener que ocultar nada. Sintió que podía ser vulnerable sin miedo a ser manipulado. Con el tiempo, Clara le tomó cariño a Elena. A Leo, más reservado, le llevó un tiempo. Pero poco a poco, empezó a aceptar su presencia. Y Jonathan, por primera vez en mucho tiempo, empezó a pensar que tal vez el dolor podría transformarse en algo nuevo. Melissa se enteró de Elena por los niños. Clara lo mencionó por casualidad.
Lo ocultó, pero la devastó. No por celos, sino porque se dio cuenta de que había perdido algo que creía eterno. No a Jonathan, sino el rol de ser el hogar. Ahora, el hogar era diferente. Y por mucho que intentara reconstruir los lazos con sus hijos, la distancia era real. Leo ya no sonreía con los mismos ojos al verla. Siempre parecía tener prisa por volver a casa, no a la antigua, sino a la nueva. Le escribió una carta a Jonathan, pero nunca la envió. En ella, le decía que tal vez nunca sería perdonada, y lo aceptaba. Que no quería que la viera como una víctima, sino como alguien que cometió un error por cobardía. Y que, aún así, no cambiaría su decisión de tener a Leo, ni con todo el dolor que vino después. Porque el amor que sentía por su hijo era más grande que cualquier culpa. Jonathan guardó la carta que había recibido indirectamente. La leyó una vez. Luego la guardó. Nunca respondió. Pero en su interior, una parte comprendió. No perdonó, pero comprendió. Y en esa silenciosa comprensión, decidió que algún día le diría a Leo la verdad. Pero no ahora. Porque ahora, el niño aún lo veía como un padre. Y Jonathan, a pesar de todo, seguía siéndolo. El padre que le puso su primer zapato, que curó su primera herida, que le enseñó a montar en bicicleta. Y eso, ninguna carta podría borrarlo. Y un domingo soleado, en el jardín de la nueva casa, mientras Clara jugaba con pompas de jabón y Leo empujaba el cochecito con Elena, Jonathan cerró los ojos un instante. Y por primera vez en meses, sintió paz. No la paz de quien ha olvidado, sino la paz de quien, aunque roto, decidió permanecer entero para quienes aún lo necesitaban. Los días que siguieron al encuentro de revelaciones y rupturas comenzaron a configurarse como un nuevo tipo de silencio, más denso, más contemplativo. Jonathan había elegido no permitir que esa verdad implosionara la figura paterna que representaba, y aunque su mundo interior permanecía fragmentado, algo en él comenzó a reorganizarse en torno a una decisión que no era solo de perdón o enojo, sino de responsabilidad. Una responsabilidad que, aunque impuesta por el error de otro, ahora le pertenecía como una elección. Había elegido seguir siendo padre. Había elegido no contaminar a Leo con un dolor que no era suyo. Pero esta elección vino acompañada de una profunda renuncia, un duelo silencioso por una paternidad que creía pura y que ahora sabía marcada por omisiones. Sin embargo, todo este proceso se vivió en lo más profundo de su alma, sin ningún gesto que revelara las capas más profundas de su dolor. Continuó cuidando, riendo, escuchando, construyendo recuerdos, pero ahora con la conciencia de que contenían más que solo amor, también la necesidad de una verdad contenida. La relación con Elena, que antes había sido ligera y sin presiones, comenzó a impregnarse de una intimidad más silenciosa y genuina. Podía ver en los ojos de Jonathan la huella de algo que aún no había terminado de doler, pero no forzó las palabras. Tenía la sabiduría de quien ya había experimentado el abandono y sabía que el amor verdadero a menudo se expresa en silencio. Nunca preguntó directamente por Melissa ni por qué los había separado. Lo que yo sabía, lo sabía por sus gestos, por las pausas en sus frases, por las noches en que se levantaba de la cama solo para dar una vuelta por la casa y volvía sin decir nada. Y fue precisamente esta falta de presión lo que comenzó a sanarlo. La presencia de Elena no reemplazó nada, simplemente hizo espacio para que algo nuevo existiera, sin la obligación de borrar el pasado. Comprendió la naturaleza del duelo que él cargaba, no por una persona, sino por una certeza que le había sido arrebatada. Y respetaba ese espacio con la misma serenidad con la que recibía a Clara cuando despertaba de una pesadilla o le ofrecía a Leo un silencio confortable mientras dibujaba en la mesa. Mientras tanto, al otro lado de la historia, Melissa vivía una realidad distinta. La constante ausencia de sus hijos, que antes había sido un dolor soportable, se había convertido en un vacío estructural. Las visitas supervisadas se habían acortado. Clara seguía corriendo a sus brazos, contándole historias y mostrándole dibujos, pero ya no dormía en su regazo como antes. Leo, a su vez, la observaba con una reserva que dolía más que cualquier rechazo directo. Ya no la llamaba espontáneamente, e incluso en los momentos en que se permitía acercarse, siempre había una distancia en su mirada, como si estuviera probando la validez de cada gesto, de cada palabra. Melissa comprendía que estaba pagando un precio justo por las decisiones que había tomado,
pero el peso de esta comprensión no hacía el dolor más soportable. Era como si viviera bajo un juicio constante, un tribunal íntimo que no la dejaba descansar. En la escuela, la rutina continuaba, pero ella ya no era la profesional alegre y segura de sí misma que antes. Sus compañeros la trataban con una delicadeza vergonzosa, como si evitaran tocarla para no herir sus sentimientos. Alexandre, quien una vez había simbolizado la huida, ahora era solo un eco lejano. Su relación no duró mucho después del escándalo. Hubo breves intentos de continuidad, pero la culpa de Melissa contaminó cualquier posibilidad de ligereza. Sus conversaciones se volvieron monótonas, sus reuniones cargadas de un peso que ninguno de los dos sabía cómo aliviar. Un día, ella simplemente dejó de responder. Alexandre lo entendió. Sabía que había sido parte de algo que nunca debió haber existido. Y con el tiempo, se retiró por completo, sin despedirse, simplemente dejando que el silencio sirviera como cierre. Fue en este escenario de ausencias que Melissa comenzó a reevaluar su vida. Empezó a asistir a grupos de apoyo, reanudó la terapia con más frecuencia y retomó la pintura, un viejo hábito que había abandonado tras el nacimiento de Clara. No buscaba redención, porque sabía que lo que se podía arreglar tenía límites. Pero quería recuperar algo de dignidad. En una de las sesiones con la terapeuta, confesó que lo que más la atormentaba no era haber perdido su matrimonio ni la custodia de sus hijos, sino haber sido capaz de traicionar a alguien que la amaba sin reservas. Dijo que durante mucho tiempo se sintió invisible en su propio hogar y, en lugar de hablar, eligió un atajo. Y este atajo no solo destruyó lo que existía, sino que también desfiguró la imagen que tenía de sí misma. Para Jonathan, los dilemas morales se volvían más complejos con el paso del tiempo. Había días en que se preguntaba si callarle la verdad a Leo era realmente una forma de protección o simplemente una perpetuación de secretos. Empezó a pensar cuándo sería el momento adecuado. ¿Cuándo el niño fuera más maduro? ¿Cuándo preguntara algo que ya no pudiera evitar? Pero, ¿y si nunca preguntaba? ¿Y si crecía sin sospechar nada? Constantemente se enfrentaba al peso de la decisión, revelar algo que podría quebrantar para siempre el equilibrio emocional de su hijo o llevar, para siempre, una verdad oculta en sus ojos. Y esta duda era un veneno lento. Una noche, mientras acostaba a Clara, ella le preguntó por qué ya no dejaba que mamá durmiera con ellos. Jonathan simplemente sonrió y dijo que a veces los adultos necesitan tomar caminos diferentes para seguir cuidando mejor a sus hijos. Clara aceptó la respuesta con la inocencia de quien aún ve el mundo con claridad. Pero Leo, que había escuchado la conversación desde la puerta, se quedó en el pasillo varios segundos antes de regresar en silencio a su habitación. Jonathan se dio cuenta, pero no dijo nada. Y en ese momento, tuvo la certeza de que se acercaba el momento de la revelación. Poco después, Melissa le pidió a Jonathan que se reunieran. Dijeron que era algo importante, pero no por ellos, sino por Leo. Él aceptó, vacilante. Concertaron una cita en un parque público una tarde nublada. Se sentaron uno al lado del otro en un banco de madera, sin mirarse directamente. Melissa contó que había hablado con su terapeuta, con abogados y con familiares. Que había pensado en escribirle una carta a Leo, pero que había decidido no hacer nada sin su consentimiento. Que no soportaba ver a su hijo alejarse cada vez más sin saber siquiera por qué. Jonathan escuchó en silencio. Dijo que lo pensaba todos los días. Que aún no sabía si decírselo era la mejor decisión, pero que tal vez ambos debían aceptar que la decisión ya no era solo suya. Que Leo ya no era un niño al que se podía evitar todo. Melissa asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Le preguntó si creía que el chico la odiaría. Jonathan dijo que no lo sabía, pero que tal vez el tiempo ayudaría a dar nuevas formas al odio. Regresaron a casa con el peso de la conversación sobre sus hombros. Esa noche, Jonathan entró en la habitación de Leo y se sentó a su lado. Le preguntó cómo estaba. El chico respondió que bien, sin emoción alguna. Jonathan entonces dijo que pronto tendrían una conversación importante. Que había cosas que merecía saber. Pero que, sobre todo, quería que supiera que nada cambiaría el amor que sentía. Leo no respondió. Solo asintió, se giró hacia un lado y cerró los ojos. Jonathan salió de la habitación con el alma hecha pedazos. Sabía que cuando la verdad saliera a la luz,
nada sería sencillo. Pero quizás, por primera vez, estaba listo para afrontar lo que estaba por venir con los ojos abiertos. Y mientras todo esto sucedía, la historia seguía su curso, como una corriente indestructible. Porque, al final, las acciones tienen consecuencias. Pero también tienen capas. Y cuando las decisiones del pasado chocan con el presente, el resultado no siempre es la destrucción. A veces, es la reconstrucción. Aunque sea lenta, fragmentada y dolorosa. La historia aún no había terminado. Y lo que estaba por venir traería un último giro. Uno que nadie, ni siquiera los directamente implicados, podría haber previsto. Cuando por fin llegó el momento, no llegó con la solemnidad que Jonathan había imaginado ni con la frialdad que tanto temía. La conversación con Leo tuvo lugar un domingo tranquilo y sin prisas, tras un largo paseo por el barrio donde vivían. El niño llevaba semanas mostrando signos de inquietud. Sus silencios ya no eran los mismos, transmitían una especie de atención concentrada, como si esperara algo que aún no podía identificar. Jonathan había ensayado 1000 maneras de empezar esa conversación, pero al final, fue el propio Leo quien rompió el hielo, mirando a su padre y preguntando, con una voz casi impasible, ¿es cierto que mamá te hizo algo muy malo? La pregunta, aunque directa, estaba envuelta en una inocencia que aún buscaba comprender el mundo sin ruido. Jonathan respiró hondo, se sentó en un viejo banco de madera y le pidió a Leo que se sentara también. Y allí, sin apartar la mirada, comenzó a dibujar con palabras una historia que no pretendía borrar el pasado, sino iluminarlo con algo de verdad. No entró en detalles íntimos ni intentó culpar a nadie. Solo dijo que muchos años antes, durante un momento de confusión entre él y Melissa, ella se había involucrado con alguien más. Que él, Leo, nació de eso. Pero que, aunque no era su padre biológico, lo era en todo lo que importaba. Que nunca hubo un solo día en que no hubiera amado a ese chico como a su propio hijo. Leo permaneció en silencio. Tenía las manos entrelazadas en el regazo y la mirada fija en un punto indefinido del suelo. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo habitual. Dijo que siempre pensó que se parecía un poco a su padre. Y que, a veces, sentía que había algo que los demás sabían y él no. Pero que, aún así, nunca quiso que fuera diferente. Jonathan sostuvo el rostro de su hijo y, por primera vez desde la revelación, lloró frente a él. No un llanto desesperado, sino un llanto limpio, que arrasó años de silencio. Leo entonces lo abrazó fuertemente, y en ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que el amor que los unía era más profundo que cualquier vínculo de sangre. La conversación con Clara tuvo lugar unos días después, con un enfoque más ligero, adaptado a su edad. Entendió menos, pero captó lo esencial, que la familia ahora vivía con verdades diferentes, pero que el amor que existía entre ellos seguía siendo real. Melissa, al enterarse de la revelación, llamó a Jonathan entre lágrimas. No exigió saber cómo había sucedido, no exigió su presencia, simplemente le dio las gracias. Dijo que cargaba con ese secreto como un castigo silencioso todos los días y que ahora, por primera vez, podía respirar sin la angustia de ser desenmascarada algún día. Jonathan no respondió de inmediato. Pero al final de la llamada, solo dijo que esperaba que ella supiera cómo cuidar el espacio que aún quedaba entre ella y su hijo. Que no la forzaría, que no la exigiría, que simplemente esperara, con humildad y verdad. En los meses siguientes, la vida continuó con matices diferentes. Leo no cambió radicalmente, pero había algo nuevo en su forma de mirar a su padre. Un respeto aún mayor, quizás una admiración silenciosa por haber elegido amar a pesar del dolor. Empezó a llamarlo con más frecuencia para compartir pequeños logros, tareas escolares, historias inventadas. Jonathan, a su vez, sintió que estaba reconstruyendo su paternidad con pilares más sólidos, ya no solo basados en lo que parecía correcto, sino en lo que realmente era cierto. Elena, quien siguió todo el proceso con ternura, se convirtió en un puente de equilibrio en este nuevo arreglo. Nunca intentó ocupar un espacio que no le pertenecía, sino que supo estar presente con sensibilidad. Cuando Melissa empezó a tener más contacto con sus hijos debido a una flexibilización en los términos de la custodia, Elena fue la primera en animarlos a hacerlo con madurez. Sabía que sus hijos necesitaban a su madre, incluso con sus defectos, incluso con el pasado. Poco a poco,
Melissa logró recuperar cierto nivel de diálogo con Leo. Fue un camino difícil, hecho de pasos cortos, tropiezos y largas esperas. Muchas veces él se mantenía distante, otras veces escuchaba en silencio. Pero en ciertas ocasiones, tenía pequeños gestos de apertura, un comentario sobre un juego, una solicitud de ayuda con la tarea, una pregunta sobre cuándo volvería a pintar. Melissa ya no forzaba las cosas. Simplemente daba la bienvenida, agradecía y se ofrecía. Durante una de las visitas, Leo miró uno de los cuadros que ella había terminado y dijo, «Deberías pintar esto también, nosotros. Solo que como somos ahora, no como éramos antes». Esa frase la acompañó durante semanas, repitiéndose como un eco de esperanza. Comenzó un nuevo proyecto basado en eso, con pinceladas lentas, intensas y en capas. Jonathan, a su vez, comenzó a reflexionar con más intensidad sobre los años que había vivido con Melissa. Ya no sentía la ira intensa que antes dominaba sus pensamientos. El tiempo había pulido sus emociones, revelando que lo que más lo había marcado no era la traición en sí, sino como ella había roto una confianza que creía eterna. Aún así, sabía que el tiempo que estuvieron casados no había sido solo mentiras. Hubo un amor que existió, que tuvo sus momentos sinceros, su verdadera entrega. Un amor que no pudo soportar sus propios errores, pero que dejó profundas cicatrices. No quería volver con ellos, ni alimentar recuerdos románticos, pero quería conservar esa historia con dignidad. Así que comenzó a registrar fragmentos de su vida en un cuaderno, como una especie de diario. Escribía sobre sus hijos, sobre Elena, sobre las decisiones que había tomado. Y a veces, sobre Melissa. No como quien escribe sobre alguien ausente, sino como quien reconoce que una parte de sí mismo solo existe gracias a esa historia. Fue en este contexto que surgió una invitación inesperada. Un viejo amigo de Jonathan, ahora director de un instituto de educación emocional para jóvenes, le pidió participar en una serie de conferencias sobre paternidad y vínculos familiares. Jonathan dudó. Nunca se había visto con algo que enseñar sobre los sentimientos. Pero después de pensarlo, aceptó. En la primera conferencia, habló sobre la diferencia entre biología y presencia, sobre cómo el amor es una construcción diaria, hecha de escucha, paciencia y decisiones conscientes. El público guardó silencio durante largos minutos después de su discurso. Muchos lloraron. Otros lo buscaron después para agradecerle. Allí, por primera vez, comprendió que su dolor no era solo dolor, sino también testimonio. Que su historia, con todos sus defectos y lecciones, podía servir de puente hacia otras historias. Mientras tanto, Clara crecía con soltura. Su infancia, aunque marcada por rupturas, fue preservada con esmero por todos los adultos que la rodeaban. Leo, más introspectivo, encontró refugio en las palabras. Empezó a escribir cuentos, muchos de ellos basados en relaciones familiares. Un día, le enseñó uno a Jonathan. Era la historia de un niño que descubrió que su padre no era su padre, pero que, al final, descubrió que no importaba porque el amor vivía en los gestos, no en la sangre. Jonathan leyó el texto en silencio y luego abrazó a su hijo con una fuerza que lo decía todo. Melissa también leyó el texto, días después, durante una de las visitas. Y al terminarlo, simplemente dijo, «Ese niño tiene más coraje que su madre». Leo sonrió de lado y respondió, «Quizás porque tuviste un padre de verdad». El tiempo pasó, como para todos. Con nuevas estaciones, nuevos desafíos, nuevas posibilidades. Pero también con marcas que no desaparecen, simplemente aprenden a vivir con los días. Lo que se había roto no se reparó del todo, pero se reinterpretó. Y en el corazón de cada persona involucrada, ahora existía la conciencia de que algunas verdades, por dolorosas que sean, necesitan ser dichas para que algo nuevo pueda nacer. Porque es al aceptar lo imperfecto que a menudo encontramos la oportunidad de vivir con más verdad. E incluso sin quererlo, incluso sin planearlo, la historia de esta familia tomó un rumbo que nadie imaginó. Un rumbo donde el dolor no triunfó, sino que se transformó. Donde el amor no se romantizó, sino que se afrontó. Donde el perdón, aunque fuera parcial, dio espacio para que la vida avanzara con más honestidad. Y aún faltaba un último paso. Un reencuentro que cambiaría definitivamente el panorama emocional de todos los involucrados. Algo que esperaba el momento oportuno,
la madurez adecuada, el gesto oportuno. Y se acercaba. No como un regreso al pasado, sino como el comienzo de un nuevo ciclo. Algo que finalmente cerraría las heridas que comenzaron en ese baile bajo las luces artificiales de un salón donde todo parecía hermoso, pero donde la verdad aún no tenía nombre. El final llegó de forma inesperada, como casi todo lo que había marcado ese viaje. Jonathan había recibido una invitación que lo sacaría de su rutina, una propuesta para trasladarse a otra sucursal de la empresa, en una ciudad a pocas horas de distancia, con la posibilidad de crecimiento y estabilidad a largo plazo. La oferta no era solo profesional. Era, sobre todo, simbólica. Un nuevo comienzo. Un lugar donde los vecinos no susurraban historias que él nunca había contado. Donde las miradas no iban acompañadas de compasión forzada ni curiosidad disimulada. Habló de la propuesta con Elena, quien lo apoyó desde el principio, diciéndole que si decidía aceptar, ella estaría a su lado. Cuando los niños se enteraron del cambio, reaccionaron con sorpresa, pero aceptaron la idea con naturalidad. Clara estaba entusiasmada con la posibilidad de una nueva escuela y nuevos amigos. Leo, más introspectivo, simplemente le preguntó si seguiría viendo a su madre. Jonathan respondió con calma que sí, pero que ahora todo sucedería a otro ritmo. Que estaban creciendo y que su relación con su madre también lo haría, si ambos se lo permitían. Antes de la mudanza, Jonathan propuso un último encuentro con Melissa en un discreto café. Ella llegó visiblemente nerviosa, con la mirada siempre en busca de algo que no alcanzaba. Él, a su vez, se mostró tranquilo, con una tranquilidad que emanaba del agotamiento de quien ha llorado hasta el cansancio y ahora solo desea cerrar un ciclo con dignidad. Le contó sobre el traslado y le dijo que pretendía mantener la máxima estabilidad para los niños, con visitas programadas y tiempo de calidad. Melissa guardó silencio unos segundos y luego asintió. Dijo que, aunque le dolía profundamente, comprendía que era lo natural. Que nunca intentó reconquistarlo porque sabía que lo que había destruido no podía reconstruirse. Pero que, aún así, por paradójico que fuera, lo amaba. Jonathan sonrió, no con burla, sino con comprensión. Dijo que el amor no muere, solo cambia de forma. Y que, aunque nunca volverían a ser marido y mujer, ella siempre sería la madre de sus hijos. Melissa lloró. No de un arrepentimiento vacío, sino de alguien que comprendió, demasiado tarde, el alcance de lo que había perdido. La mudanza tuvo lugar un fin de semana soleado. La nueva casa era más sencilla, pero tenía una energía luminosa. Jonathan por fin se sintió como en casa, sin fantasmas. Elena se adaptó con naturalidad, sin invadir su espacio ni intentar sustituir a nadie. Era un apoyo, un cariño sereno, una presencia constante y segura. Leo se sintió poco a poco más cómodo en su nuevo entorno. Jonathan lo inscribió en un taller de escritura creativa, donde empezó a destacar. Clara hizo amigos el primer día de clase y, en poco tiempo, memorizaba los nombres y las preferencias de sus compañeros con su energía habitual. La nueva ciudad no borró el pasado, pero les ofreció algo que habían echado de menos durante mucho tiempo: paz. Mientras tanto, Melissa seguía viviendo con el peso del vacío que había permitido crecer en su interior. Intentó reconstruir relaciones, buscó un propósito en proyectos sociales y el arte, pero había un límite invisible para todo lo que tocaba. Leo la visitaba con menos frecuencia. Aunque intentaba estar presente, había un vacío que no podía llenarse con palabras ni gestos. En una de las escasas y profundas conversaciones entre ambos, ella le preguntó si la odiaba. Él respondió con franqueza, dijo que no, pero que tampoco la comprendía del todo. Dijo que tal vez algún día lo perdonaría todo. Pero por ahora, aún estaba aprendiendo a comprender lo que ella había hecho. Eso la rompió más que cualquier silencio anterior, pero estaba agradecida. Porque comprendió que el verdadero perdón no proviene de la urgencia de ser absuelta, sino del tiempo que uno se ofrece al otro para sanar. Y decidió, desde ese día, que ya no rogaría por algo que solo el tiempo podía conceder. Pasó el tiempo. Jonathan fue homenajeado por su labor como orador y mentor emocional. Sus historias conmovieron a personas de todas las edades, especialmente a hombres que, como él, habían pasado por profundas rupturas. Se convirtió en un referente no por ser perfecto, sino por demostrar que es posible empezar de nuevo con la verdad.
En una de sus conferencias, cuando le preguntaron sobre el momento más difícil de su vida, respondió sin dudar: fue el día en que me di cuenta de que por mucho que ames a alguien, si esa persona no es honesta contigo, el amor se convierte en cautiverio. Y también fue el día en que decidí que mis hijos merecían un padre que los amara sin cargar con el peso de una mentira. El público lo ovacionó de pie. Pero lo que sintió en ese momento fue algo íntimo, indescriptible, como si finalmente hubiera dejado atrás todo lo que lo había encadenado durante tantos años. Leo creció sabiendo que la vida no se divide entre buenos y malos. Comprendió, antes que la mayoría, que los errores de los padres no definen a sus hijos. Ella continuó escribiendo, ganó un premio regional de literatura juvenil y dio un discurso sobre las diversas formas de familia. Dijo que su padre le enseñó que ser padre no se trata de biología, sino de presencia. Melissa vio el video del discurso sola en su apartamento. Lloró. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino del orgullo que aún sentía por ese chico que, a pesar de todo, seguía llamándola mamá. Jonathan finalmente encontró en Elena una sólida alianza, no hecha de promesas ardientes, sino de decisiones compartidas. Los dos se mantuvieron al día con sus hijos, sus facturas, sus imprevistos y sus sonrisas. Clara creció llena de vida, diciendo siempre que su padre era su superhéroe. En una cena informal, entre platos sencillos y risas sinceras, Elena tomó la mano de Jonathan y le dijo: hiciste que todo funcionara, incluso cuando parecía que todo se iba a desmoronar. Y él, con una sonrisa contenida, respondió: simplemente elegí seguir adelante, incluso cuando me dolía. Y esa noche, después de acostar a los niños, bailaron en silencio en la sala, al son de una música suave de fondo. No hubo salón de baile, no hubo aplausos, no hubo público. Pero había algo que ninguna fiesta había podido dar antes: la verdad. Si ya has escuchado esta historia, quiero saber qué te pareció. Comenta abajo con tu opinión sincera, qué parte te impactó más y qué harías en el lugar de los personajes. Además, aprovecha para suscribirte al canal, porque hay muchas otras historias como esta, fuertes, reales y que llegan al alma. Y si algo nos enseña esta historia, es que la traición no solo destruye relaciones, arranca las raíces de la confianza, erosiona el amor más genuino, convierte el afecto en duda y la presencia en ausencia. La traición es una decisión, no un accidente. Y cuando sucede, no solo sufre la pareja, los hijos, los hogares, los sueños, todos se ven afectados por una decisión tomada en secreto. Este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar las verdaderas consecuencias de las malas decisiones y cómo la verdad, aunque dolorosa, siempre será el único camino digno. Que esta historia sirva de advertencia, de espejo y, sobre todo, de lección. Hasta la próxima.